así que lo saludamos ya rápidamente al ministro de Producción, Ciencia, Innovación y Tecnología de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, que está con nosotros. Hola, ministro, ¿cómo le va? Adrián Barbarulo de Radio Brisa lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buen día, Adrián. Buen día para todos los oyentes. Bueno, difícil, ¿no? Digamos, mire, recién cortamos con el ministro Trota, que es el ministro de Educación de la Nación, y le decía cuáles son las carteras que tal vez puedan llegar a tener alguna situación un poco más aliviada en esta situación compleja. Claramente la de producción tampoco lo es, ¿no? Y sobre todo con los números que aparecen en provincia de Buenos Aires y concretamente para Mar del Plata, ministro, que ha duplicado la media en desocupación en la semana pasada cuando se dio a conocer el 26%. ¿Por dónde empezar con todo esto, ministro? Bueno, empezar porque estamos en una situación de pandemia completamente excepcional que está generando daños tremendos en todas partes del mundo y por supuesto en la Argentina también. En la provincia de Buenos Aires estamos con muchos municipios, muchas regiones con muchas dificultades. Bueno, sabemos que Mar del Plata está pasando una situación particularmente difícil, tanto en lo que tiene que ver el ámbito de la producción, de la industria, del comercio, como también en sectores del turismo y la cultura, que también son parte de las competencias del ministerio y que lamentablemente se encuentran también entre los más castigados por el coronavirus. Entonces, lo primero que tenemos que reconocer es la situación excepcional, donde no hay sectores de la sociedad que no estén atravesando una situación difícil. Entonces, desde ese lugar, desde el gobierno de la provincia y también desde el gobierno nacional, estamos poniendo todas las herramientas disponibles para acompañar a los sectores productivos, en mi caso, los sectores de la cultura, del turismo, para llevar adelante de la mejor manera posible esta situación, sabiendo que muchas veces las ayudas y las posibilidades que tiene el gobierno son limitadas, porque también recordemos que tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial asumieron en condiciones de muchísimas restricciones financieras y que esta situación también está generando un impacto en los ingresos del Estado provincial, en la recaudación de la provincia, pero independientemente de eso, desde todos los ministerios y con una fuerte directiva por parte del gobernador de estar con la gente, estar con los sectores más vulnerables, estar con quienes lo necesitan, todos los ministros estamos trabajando para ir llevando, como decía, esta situación de la mejor manera posible y tanto para sectores específicos como para la mayor parte de los sectores productivos lanzamos diferentes medidas a partir de la puesta en marcha del programa asistencia de sectores afectados por la pandemia o el programa Provincia en Marcha, que es el último anuncio que hizo el gobernador, donde hay instrumentos crediticios de beneficios tributarios, asistencia directa, para quienes lo necesitan. Sí. Así que ahora, ministro, nos estamos ocupando, está viendo que la situación es muy preocupante y sobre todo las perspectivas son inciertas, ¿no? Sí, claro, me parece que ahí también está para Mar del Plata, que si bien no somos una villa turística ni mucho menos, saber que la temporada va a ser un dibujo de lo que en algún momento imaginamos, es una situación extremadamente... Mire, nosotros llegamos a Mar del Plata, Tandil, Pinamar, Miramar, Mar Chiquita, Tandil, que también viven mucho de lo que tiene que ver con el turismo en el verano, pero hablando de turismo y la cultura, se ha llevado a cabo un fondo especial de reactivación de turismo. De hecho, esto fue presentado creo que hace 2 semanas en Chascomús. Es un fondo de 300 millones para distritos bonaerenses. Ahora, yo miro los números y digo, hay una situación muy dispar en lo que recibe cada distrito, ¿no? Por ejemplo, Mar del Plata va a recibir 7,5 millones y Villa Gesell 19 millones. ¿Qué pasó? ¿No se anotaron? ¿No hubo una discreción en lo que tiene que ver con el reparto de los fondos? No, Adrián, discreción es lo contrario a la discreción, lo que tiene que ver con el reparto de los fondos. Este es un fondo completamente transparente y que se distribuye de una manera objetiva. Y me parece importante eso también marcarlo. ¿Cuál es la idea de la política? Sí. Que nosotros desde provincia poner a disposición de los municipios recursos para que puedan asistir a los establecimientos y espacios turísticos y culturales que necesiten de alguna ayuda del Estado, sabiendo que desde el mes de marzo están o no funcionando o con
muchísimas restricciones para llevar adelante su actividad. Entonces, a partir de una decisión del gobernador, creamos un fondo de 300 millones de pesos en este primer tramo, porque ahora también el gobernador anunció un segundo tramo de 500 millones de pesos para el mes de diciembre, que nuestra propuesta fue que se distribuya a partir de la confección de un catálogo de establecimientos y espacios turísticos y culturales, que se confeccionó durante el mes de septiembre, de agosto y septiembre, a partir de un trabajo muy cercano con los municipios, con los secretarios de turismo, el secretario de producción, con los propios intendentes, donde la consigna era que hagan un relevamiento de todos los espacios, establecimientos, emprendimientos turísticos y culturales, se carguen una base de datos y la distribución del fondo iba a tener justamente que ver con la cantidad de espacios que cada municipio registró. ¿Por qué hicimos esto? Primero porque hay una alta informalidad en estos sectores. Hay muchísima informalidad y es muy difícil para el Estado provincial ayudar a quien no se puede ver. Entonces, una primera cuestión era visibilizar a todos los emprendimientos donde se realizan actividades culturales y turísticas. Pero para ese trabajo, provincia hizo una difusión muy importante, trabajó con los sectores, hicimos directamente actividades para difundir la herramienta y la necesidad de estar en el catálogo, pero también trabajaron muchísimo los municipios. Y en el caso de la distribución del fondo, cuando lo creamos, pusimos un límite máximo de 20 millones de pesos que se podía hacer un municipio, pensando justamente en Mar del Plata o en General Pueyrredón, porque nosotros sabemos que es el principal destino turístico que tiene las principales o la mayor cantidad de plazas hoteleras y de actividades culturales de la provincia. El tema es que para poder recibir los recursos tenían que cargarse y validarse los establecimientos. Y hubo otros municipios que claramente tienen menos en términos de oferta turística o cultural, pero cargaron más establecimientos, trabajaron más con los sectores y reciben en consecuencia. Entonces acá no hay discreción, es lo que está en la base, es completamente transparente, se puede mostrar y eso es lo que determina la distribución del fondo. ¿Y cada municipio cargaba, ministro, cada municipio cargaba lo suyo o los emprendimientos culturales se cargaban dentro de esta base? No, había dos instancias. Una, donde primero hay que difundir la política, nosotros nos encargamos de difundirla, pero cada municipio hizo también su trabajo. Bien. Y los propios espacios y establecimientos podían a través de un sistema web muy simple registrarse. Y después el municipio tenía que validar. Pero también el municipio podía directamente registrar a estos establecimientos si tenía la información. Entonces yo, Adrián, porque yo también leí algunos títulos en algunos medios de información que hablan de discriminación. Yo hablé con el intendente Mar del Plata y le dije que estaba, la verdad, muy preocupado porque la cantidad de establecimientos que estaban en el catálogo no reflejaban la realidad del municipio. Y él reconoció que tenía que trabajar más para que los establecimientos de Mar del Plata, hoteleros y turísticos y culturales, estuvieran en la base. Entonces acá me parece que hay que entender la lógica de la política y que si hay un municipio que recibe más que Mar del Plata, cuando la lógica lleva a pensar que no tiene que ser así, es por todos estos motivos que estoy explicando y tienen que ver con el trabajo realizado por cada uno de los intendentes, secretarios y funcionarios municipales. A ver, ministro, por ejemplo, un hotel se podría haber anotado y un centro cultural también. Exacto. Hay hoteles, campings, turismo gastronómico, turismo de eventos, distintos establecimientos. Y después centros culturales, teatros, cines, también clubes de barrio donde se realicen actividades culturales. Sabemos que los clubes de barrio son espacios muy ligados a la comunidad y muy vinculados también con la cultura. Entonces, distintos tipos de establecimientos que están perfectamente identificados en nuestro catálogo y que, por ejemplo, hay municipios del conurbano, el Gran Buenos Aires, que registraron una gran cantidad, con un trabajo muy minucioso de establecimientos culturales, sobre todo, y que le permitió obtener recursos para poder ayudar a estos establecimientos. ¿Cuál era el objetivo? Que puedan realizar inversiones y gastos relativos a la reactivación de las actividades en la medida en que estén las condiciones epidemiológicas. Así que fue un trabajo muy muy interesante. Más de 10.000 establecimientos se registraron en esta base de datos y el catálogo sigue abierto y nuestra idea es que
para el mes de diciembre, cuando se realice la nueva distribución del fondo, que haya muchos más establecimientos y que cada municipio pueda ir incorporando a los que realizan actividades turísticas y culturales, y cada vez ese catálogo refleje más la oferta que tiene nuestra provincia, la realidad, y que muestre la gran diversidad de actividades que hay en todo el territorio. Bien. Lo sumo a Daniel Temperoni a la charla, ministro. Un gusto, licenciado. Buen día. ¿Cómo está usted? Buen día, muy bien, acá estamos. Bien. Dos preguntas. La primera, y apelo a su experiencia en funciones anteriores y en trabajo profesional, porque en definitiva el nivel de precios de productos de primera necesidad son los que impactan directamente sobre el índice de inflación, y es el que primero pega en el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? ¿Hasta qué punto en la provincia se ha podido trabajar, más allá de la cuestión de precios máximos y precios cuidados, en la formación de los precios? Esta es la primera. Y la segunda, si las medidas anunciadas ayer en el renglón de pequeña y mediana empresa particularmente, ¿va a traccionar la provincia junto con Nación, o las medidas son nacionales y bajan directamente a las pymes? Bueno, respecto a la formación de precios en nuestra economía, hay una situación estructural, que es que la mayoría de los mercados y de la mayoría de las cadenas de valor de los bienes que consumimos todos los días se encuentran muy concentrados. Esto quiere decir que unas pocas empresas, unos pocos actores económicos concentran una parte importante de las compras o de las ventas. Esto es algo estructural que no solo pasa en Argentina, hay que ser justos, en la mayoría de los países hay muchas situaciones de concentración evidente en los mercados, y que eso después le da mucho poder a quien tiene la posibilidad de, por su posición en el mercado, influir en los precios e influir en cuánto se lleva de lo que paga el consumidor. Esto es una realidad. Nosotros, bueno, vos mencionabas mi experiencia anterior en el Gobierno Nacional, llevamos adelante diferentes medidas para intentar revertir este fenómeno, como digo, es muy estructural y muy difícil de abordar, y actualmente desde el Gobierno Nacional y en conjunto con provincia también seguimos trabajando en esa línea para desconcentrar los mercados, para darle más oportunidades a los pequeños productores y a las pymes para acceder a las góndolas, para acceder a las cadenas de valor, para que se incorporen como proveedores de empresas multinacionales que comprarían afuera o a otras grandes empresas sus productos, y que para nosotros es muy importante que se le dé lugar al pequeño empresario o a la pequeña empresa, o incluso cooperativas que están en condiciones de proveer a grandes empresas, y que si no hay una política definida del Estado no accederían. Entonces son diferentes políticas también en términos de alimentos y de bienes básicos, que estamos trabajando con el mercado central también para poder lograr una menor cantidad de intermediarios, que son muchas veces los que se quedan con ingresos que o corresponderían a los pequeños productores o deberían implicar menores precios. Es decir, hay un conjunto de políticas y medidas que estamos tomando en un contexto muy difícil como es este de la pandemia, pero que entendemos apuntan en la dirección que vos mencionabas, que es permitir que la formación de precios tenga un menor componente monopólico y que sea más democrático el acceso a los mercados. Entonces, esas son líneas que estamos trabajando con la Nación. Y respecto a las medidas anunciadas ayer por el Gobierno Nacional, creo que vienen en línea con una serie de medidas que se vienen trabajando desde el mes de diciembre del año pasado, y que tienen a las pymes como actores centrales, porque en los últimos años del entramado pyme en la provincia de Buenos Aires particularmente, hemos sufrido un deterioro muy grande, mucha pérdida de empresas, de empleo, sobre todo en el sector industrial, comercial, y tanto Nación como provincia venimos tomando medidas para apuntalar a este sector en un contexto que es tan excepcional. Entonces hay medidas nacionales que impactan directamente en el desarrollo de nuestras empresas, en la posibilidad de crecimiento, y medidas provinciales que nosotros siempre, cuando lanzamos un programa, lo hacemos pensando en complementar lo que hace Nación. Entonces me parece que acá hay una visión coordinada de la política y una serie de herramientas
de crédito, de beneficio impositivo, asistencia directa, de trabajo para integrar a nuestras empresas en la cadena de valor, que tiene herramientas nacionales y herramientas provinciales, y que cuando podamos salir de esta situación confiamos en que van a permitir que nuestras empresas y sobre todo nuestros sectores productivos tengan una reactivación lo más rápida posible. Bien, lo sumo Alfredo Vez Losada también en la charla, ministro. ¿Qué tal, ministro? Buen día, ¿cómo andan? Buen día, Alfredo, ¿qué tal? Muy bien. Lo que quería preguntarle tiene que ver con algo que imagino que en una eventual decisión de ese tipo tendrá quizás más peso lo que es el Ministerio de Salud o incluso algo que se definirá a nivel de la jefatura de gabinete provincial, pero obviamente tiene un componente vinculado con lo productivo muy fuerte y tiene que ver con la posibilidad de que la provincia revise lo que es el sistema de fases que se ha implementado hasta este momento, teniendo en cuenta los meses, ¿no?, que ha durado esta situación. Se lo pregunto a partir de expresiones que ha habido sobre todo en Mar del Plata, de referentes de la ciudad en este sentido, pensando en esta idea de quizás repensar este sistema y recordando el impacto que tuvo hace, yo calculo que habrá sido un mes, lo que ocurrió con Tandil, que decidió directamente desacoplarse del esquema propuesto por la provincia. ¿Usted cree que hay plafón o espacio para rever este mecanismo? Bueno, obviamente no es un área en el que sea experto el manejo de una política sanitaria en un contexto de pandemia. Sí, con el gobernador yo sigo a partir del comité de expertos que asesoran a la provincia la evolución de la pandemia, la evolución de las medidas, la evolución de la política sanitaria, y siempre que nos juntamos para charlar y conversar sobre cómo está la situación, obviamente mi aporte, mi visión viene del lado productivo y de la necesidad de que en la medida de lo posible las actividades industriales, comerciales y económicas en general puedan desarrollarse de la mejor manera posible. Pero es un equilibrio que hay que encontrar entre muchísimos objetivos que muchas veces aparecen como contradictorios, pero que también esta pandemia nos enseñó que no son tan contradictorios. Cuando se pone la dicotomía entre salud y economía, vemos que no es tal también, porque en países que supuestamente privilegiaron a su economía, encontramos que las tasas de crecimiento o el desempeño económico no es sustancialmente mejor, y en muchos casos es peor que otros que apostaron a un control mucho más rápido o más riguroso de la cuestión sanitaria. Entonces, en este contexto, la provincia sigue junto con el gobierno nacional una estrategia que implica, con un esquema de fases, tener una visión integral de la situación epidemiológica. Uh-huh. Desde lo que yo veo, desde la experiencia, hay que atender a la pandemia y particularmente a esta enfermedad del coronavirus de una manera integral. La enfermedad no discrimina, no respeta límites geográficos, no respeta límites municipales, sino que tiene un alcance nacional, y en el caso de la provincia excede los límites municipales. Entonces, cuando aparecen diferentes iniciativas que van en contra de lo que es la lógica de la política sanitaria nacional y provincial, entendemos que se puede poner en riesgo el objetivo sanitario. Entonces, sí, obviamente, hay particularidades y realidades distintas en las diferentes regiones, pero eso se contempla cuando se establece la fase de cada municipio, la posibilidad de realizar todas las actividades, y hay una flexibilidad en ese sentido. Ahora, lo que no puede haber es una independencia de criterios por parte de las autoridades locales, porque eso pone en riesgo el resultado de la estrategia. Entonces, nosotros de provincia entendemos que el sistema de administración de la pandemia es el correcto, es el que está mostrando resultados satisfactorios dentro de esta situación tan complicada y tan dramática que estamos viviendo, y llamamos a los municipios de la provincia que respeten las directivas. A mí particularmente, vos mencionabas específicamente lo que pasó con Tandil, pero también con lo que está pasando en Mar del Plata ahora, que
todo lo que se realice ahora, todas las acciones que vayan en contra de la lógica que tiene que primar en este momento, no solo generar un peligro para la salud, un peligro para el sostenimiento del sistema sanitario, sino que también van a impactar en las perspectivas que tengamos de cara a la temporada, y por eso para nosotros es muy importante que, sobre todo en una situación tan delicada como la que está la provincia hoy y sus municipios turísticos y Mar del Plata en particular, que se mantenga esta visión de que tenemos que tirar todos para el mismo lado y que no puede haber acciones que vayan en contra de lo que necesitamos en este momento. Sí, es muy complejo, ministro, ¿eh? O sea, en Mar del Plata la cuarentena durante los 2 primeros meses fue absolutamente estricta. Las imágenes que seguramente usted debe haber visto de la plaza o de las playas deben haber sido impactantes, ¿no? Ver una playa vacía en Mar del Plata es al margen del invierno, ¿no? Digamos, pero hay un cansancio muy fuerte y una necesidad muy fuerte, ministro. O sea, el gobierno por momentos debería ser empático con aquella persona que hace 7 meses que le cambió su forma de vivir. No, coincido, Adrián, y nunca estoy poniendo en cuestionamiento la legitimidad de los reclamos o las necesidades que están atravesando diferentes sectores de la sociedad, de el cansancio o lo que implica una situación como esta durante tantos meses, pero me parece que inclusive en esas condiciones que nosotros obviamente reconocemos, y por eso también tanto el gobierno nacional como el provincial estamos ante acciones para intentar acompañar desde el punto de vista económico, pero también desde otros aspectos a las personas que están haciendo un esfuerzo enorme, y sabemos que la sociedad está haciendo un esfuerzo enorme, pero más allá de la justificación a partir del cansancio, la necesidad, me parece que empiecen a haber decisiones individuales que pueden poner en riesgo al resto de la gente, al resto de los objetivos, por más que sea entendible, me parece no se puede justificar. Esto es el planteo que estamos haciendo. Bien. Que tenemos que seguir con una lógica de que lo que se está haciendo es lo mejor, dadas las circunstancias, y que en todo caso nos toca todavía, como le toca al resto del mundo, atravesar esta situación y sabiendo los sacrificios que implica. Y leyendo noticias internacionales, esto no pasa en Argentina nada más. En España leí esta semana que ante un endurecimiento de las restricciones por parte del gobierno nacional, el gobierno español, municipios, particularmente el municipio de Madrid, también entiende que o no comparte los lineamientos y empieza a haber conflictos. Esto es lógico, es una enfermedad que ya hace mucho tiempo que está instalada, que lleva a situaciones de tensión, de conflicto, pero me parece que lo que tiene que primar es esta mirada común, este consenso respecto a que la única forma de salir de esto es trabajando en conjunto y sobre todo la solidaridad. Entonces me parece que las acciones individuales, por más justificación que tengan en el cansancio, en las necesidades, en las urgencias, no nos van a sacar de esta situación, sino que la solidaridad y el espíritu de un objetivo común. Bien. Ministro, le agradecemos el tiempo. Le puedo asegurar que hay un montón de preguntas de oyentes, de conceptos para compartir, pero bueno, le agradecemos el tiempo. Sabemos que muchas veces es complejo parar un poco, pero bueno, le agradecemos mucho la charla. No, muchísimas gracias por la comunicación y a disposición para seguir charlando. Un saludo muy grande para toda la gente de Mar del Plata y para toda la audiencia de Brisas. Un abrazo, hasta luego. El ministro Augusto Costa es ministro de Producción, Ciencia, Innovación y Tecnología.